Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a una nueva emisión central en CNC Noticias. Una vez más los acompañamos para entregarles la información más relevante de la región Colombia y del mundo, y comenzamos con una información de último minuto, pues hace pocos minutos se reportaron a través de las redes sociales las siguientes imágenes. Un helicóptero de turismo se precipitó en el momento del despegue en un restaurante ubicado en la comuna de Manrique de la ciudad de Medellín. Podemos ver las imágenes en este momento de la aeronave que se estrelló al parecer contra una antena del lugar cuando estaba intentando despegar. Pues la información que se conoce hasta el momento es que este helicóptero brinda servicios de turismo a las personas que llegan a este reconocido restaurante que se encuentra ubicado en la comuna de Manrique de Medellín, como ya lo hemos informado anteriormente. Pues según las autoridades, por ahora no tienen un balance sobre las personas que posiblemente pudieron haber quedado lesionados en medio de este accidente, y se estiman que son 4 las personas que se encontraban al interior del helicóptero. Como les informamos, esto es una noticia en desarrollo, y a continuación entonces nosotros los dejamos con los titulares. Titulares. Autoridades frustraron nuevo intento de fuga en una estación de policía en Medellín. Los detenidos rompieron una pared por donde pretendían escapar. A continuación los detalles. La vía que comunica a la capital de Antioquia con el eje cafetero fue bloqueada por manifestantes. Le piden a la ANI la construcción de una glorieta a la altura de La Pintada. El gobernador de Antioquia le pidió a Gustavo Petro que le entregue al departamento la vía a la costa del Urabá. El túnel del Toyo podría convertirse en un elefante blanco. El alcalde de Medellín aseguró que el distrito entregará 10.000 millones de pesos para comenzar a solucionar la crisis en Metrosalud. Y en deportes, Atlético Nacional fue abucheado en el vuelo de regreso a la ciudad de Medellín tras caer derrotado frente a Equidad. En otras noticias, la selección colombiana de baloncesto ganó históricamente ante Venezuela por la clasificación a la FIBA Cup América 2025. Esto y mucho más detalles en minutos. Bien, y comenzamos en la ciudad de Medellín, porque después de muchos llamados por parte de las agremiaciones médicas, el alcalde de la ciudad, de la capital antioqueña, se refirió sobre la crisis de Metrosalud y aseguró que el distrito aportará 10.000 millones de pesos para la crisis que vive la red hospitalaria pública de la capital antioqueña. Para esta información nos la amplía nuestra compañera Divana Martínez. ¿Qué más se sabe sobre esta situación? Adelante. Hola, ¿qué tal, Daniel? Un saludo muy especial para usted y todos los televidentes. La alcaldía de Medellín anunció nuevas medidas para afrontar la situación financiera de Metrosalud. El municipio inyectará 10.000 millones de pesos para pagos de seguridad social y nómina, y otros 2.000 para compra de medicamentos e insumos médicos. El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, informó que la red de Metrosalud la recibieron con una deuda que supera los 97.000 millones de pesos y con un saldo en caja de 50 millones. Asimismo, aseguró que con este saldo no permite realizar el pago de obligaciones laborales como cesantías, intereses a las cesantías, seguridad social y nómina del 15 de febrero. La cifra del pago de las obligaciones laborales asciende a los 22.500 millones. Acabamos, a través de un convenio de fortalecimiento, pasar 10.000 millones de pesos directamente del nivel central de la alcaldía, y no porque no se necesiten recursos en todas las entidades de la alcaldía, y no porque no podemos dejar caer el sistema de salud, y porque hay que pagarle a la gente, y porque se debe nómina, y porque se les debe la seguridad social, y no vamos a desamparar ni a los médicos, ni al personal asistencial, ni a los especialistas. Y hay que pagarle también a los proveedores, y por eso autorizamos un convenio de 2.000 millones de pesos para medicinas, que ya están las estanterías de nuevo llenas en las farmacias de Metrosalud porque estaban vacías. Así fue como dejaron la ciudad. Colombia entera tiene que saber cómo dejaron la ciudad en todas las entidades y todo el conglomerado. Es una vergüenza. Por otro lado, en Medellín se presentó un intento de fuga de 148 presos en una estación de policía de la ciudad. El alcalde Federico Gutiérrez criticó el sistema penitenciario del país, señalando que fracasó hace mucho tiempo. Escuchemos lo que dijo. El sistema penitenciario fracasó en Colombia hace mucho rato. ¿Cómo tenemos estaciones de policía y centros de detención preventivos, centros de detención temporal que no son cárceles, ni están diseñadas como cárceles?
cómo tenemos una cantidad de sindicados, que si bien es responsabilidad también de los municipios encargarse de los sindicados, cómo hay todavía condenados en estas estaciones que no han sido trasladados, por ejemplo, a los centros penitenciarios. Y estamos viendo cómo hay una saturación o un sobrecupo en estaciones de policía, básicamente, pero también en los centros penitenciarios. Pero la operatividad no puede parar. Entonces, como mejor dicho, no se le puede echar llave ni a la fiscalía ni a la policía. Es que hay gente haciendo daño en las calles. Hay que capturarlos. Este sería un segundo intento de fuga, luego del que se presentó el pasado viernes en el sector La Minorista, donde 13 detenidos lograron escapar. Sigan con más información en estudio. Ivana, muchas gracias por toda esa información y continuamos en la región, en el departamento de Antioquia, porque tras una visita hecha por el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, a la mega obra del túnel del Toyo de la vía al mar, la cual conectará a la ciudad de Medellín con el Urabá, el mandatario hizo una fuerte advertencia por la no ejecución de los recursos por parte del gobierno nacional para culminar este proyecto, afirmando que esta obra podría ser el caso más grave de un elefante blanco jamás registrado en la historia del país. El gobernador de los antioqueños afirmó que aún el gobierno de Gustavo Petro no ha entregado cerca de 600.000 millones de pesos requeridos para terminar el megatúnel ubicado en el occidente del departamento. Ante esta situación de incertidumbre, Rendón le solicitó de manera formal al presidente de los colombianos que la obra sea entregada a Antioquia y así buscar alternativas para poder finalizar el proyecto. Escuchemos lo que dijo el gobernador de Antioquia. Entre el departamento de Antioquia y el distrito de Medellín ya han puesto 2/3 partes de las inversiones requeridas para este proyecto. La ejecución a cargo de los entes territoriales, Gobernación y Medellín, va superior al 90%. En cambio, los aportes de la Nación registran tan solo avances del 46% y aún quedan faltantes por más de 650.000 millones a cargo de la Nación. Hoy desde aquí le hacemos un llamado, un pedido respetuoso y firme al gobierno nacional. Por favor, terminen la obra, pero si no está en su interés o en su posibilidad terminarla, entréguenos la obra. Nosotros no podemos hoy invertir en ella porque sería un detrimento patrimonial toda vez que no está bajo la tutela de la gobernación. Si nos la entregan, aquí ya nos ingeniaremos cómo la terminamos. La debemos terminar para conectar al suroccidente de Colombia con el mundo. Bien, en temas de infraestructura vial, les contamos que en las últimas horas un grupo de manifestantes bloquearon la vía que conduce de Medellín hacia el eje cafetero. Esta manifestación se originó exactamente entre la vía Cauyal Pintada, en el sector conocido como El Planchón, luego que unas 60 personas salieran a pedirle a la ANI la construcción de una glorieta en la doble calzada en esta vía 4G y así recuperar nuevamente el comercio de la Pintada, afectado, según los manifestantes, porque ningún vehículo pasa por el lugar como lo hacían anteriormente. Los reclamantes aseguran que en la construcción de las vías 4G en el suroccidente del departamento de Antioquia no se tuvieron en cuenta las necesidades de los habitantes de la Pintada y que la ANI no ha cumplido con la creación de esta glorieta, asegurando que la Agencia Nacional de Infraestructura afirmó que no había dinero para dicha ejecución. Los manifestantes afirmaron que respetaron durante la manifestación el corredor humanitario para la atención de emergencias y el paso de las ambulancias. Esta situación se registró desde las 9 de la mañana de hoy lunes 26 de febrero, lo que generó traumatismos en este importante corredor vial. Sin embargo, hace pocos minutos fue reabierta y se espera entonces que el próximo viernes se instaure una mesa de diálogo con la ANI para poder llegar a nuevos acuerdos. Bien, y ahora nos vamos hacia el panorama político porque las recientes declaraciones de la vicepresidenta de Colombia, Francia Márquez, sobre la necesidad del actual gobierno colombiano de tener más tiempo para poder ejecutar su proyecto de gobierno, ha generado incertidumbre entre diferentes sectores políticos. ¿Qué significa esto? Aquí les contamos. En una reciente intervención realizada en el marco de un evento internacional, la vicepresidenta y ministra de Igualdad y Equidad, Francia Márquez, planteó que los países de América Latina necesitan periodos de gobierno más largos para así abordar los desafíos que tienen ante la crisis climática y desigualdad. Señaló
en el acto de cierre de la Jornada Latinoamericana y Caribeña de Integración de los Pueblos en Brasil, que dejar la unidad latinoamericana y del Caribe solo en manos de los gobiernos de turno es condenarlos a que cada vez llegue alguien nuevo, desarticule nuestros procesos e improvise unos nuevos. La vicepresidenta indicó que los gobiernos van y vienen con sus intenciones de integración, pero América Latina y el Caribe ya tienen unas conexiones duraderas que han sido establecidas por los propios pueblos. En ese sentido, Márquez aseguró que el gobierno nacional está trabajando para fortalecer esa unión. No obstante, la vicepresidenta reconoció que es posible que el gobierno Petro no logre cumplir con todas las promesas que se hizo ante los votantes y por ello advirtió que dicho cambio no se logra en tan solo 4 años. Con esta intervención, la vicepresidenta habría planteado que el gobierno del cambio necesitaría más periodos en la Casa de Nariño para lograr todas las metas que propuso desde el periodo electoral. De esta manera, serían las primeras señales sobre los eventuales movimientos que tomaría el gobierno Petro para asegurarle una continuidad a su proyecto del cambio. Y con esta información es momento de hacer nuestra primera pausa comercial y al regreso más información en CNC Noticias. Estás viendo CNC Noticias. Ya regresamos. Estás viendo CNC Noticias. Ya regresamos. Información acerca del departamento, la ciudad, el país y el mundo la encuentras aquí en CNC Noticias. No lo olvides, de lunes a viernes a las 6:30 de la tarde, solo aquí en el canal CNC Medellín. Información acerca del departamento, la ciudad, el país y el mundo la encuentras aquí en CNC Noticias. No lo olvides, de lunes a viernes a las 6:30 de la tarde, solo aquí en el canal CNC Medellín. Continuamos con toda la información en CNC Noticias. Gracias por continuar con nosotros en CNC Noticias y seguimos desarrollando nuestra agenda informativa hoy esta vez al sur del Valle de Aburrá porque las autoridades en el municipio de Itagüí lograron la desarticulación de una estructura criminal que se dedicaba al microtráfico en diferentes zonas de esta localidad y que afectaba los entornos escolares. Esta banda fue desarticulada con la captura por orden judicial de 7 personas, 2 capturados en flagrancia, un menor de edad aprendido y una persona notificada en centro carcelario. El operar ilícito de estas personas le dejaban a la organización rentas criminales semanales de más de 150 millones de pesos.
Durante un año, las autoridades desarrollaron una investigación que permitió identificar 13 viviendas que eran utilizadas para el almacenamiento, dosificación y comercialización de sustancias estupefacientes, actividades donde instrumentalizaban a menores de edad para sus actividades delincuenciales cerca de los colegios, además que extorsionaban e intimidaban a los comerciantes. Al respecto habla Diego Torres, alcalde del municipio de Itagüí. Agradecerle a la comunidad por la información. Ustedes nos han permitido conocer esas dinámicas delincuenciales que nosotros combatimos día a día. Pedir a la comunidad de Los Mingos, de Los Zuleta, allá nos quedaron faltando unos personajes que siguen haciendo daño. A ese tal Romeo, a ese tal Scarface o a su primo Julián, que nos entreguen información, que aquí los vamos a conducir, capturar y judicializar, porque en Itagüí no cederemos un centímetro a la delincuencia. Aquí algo muy importante de resaltar, con las cámaras de seguridad que tenemos instaladas en la ciudad, logramos evidenciar muchas de esas ventas de estupefacientes que realizan esas personas. O sea que las cámaras no solamente se utilizan para la vigilancia, sino también para la persecución penal. Estamos pagando recompensas hasta de 15 millones de pesos para las personas que nos den información para la captura de estas personas y que nos den la información adicional de otras que no estén en la investigación, que estén ejecutando y ejerciendo estos actos ilícitos. Bien, y continuamos con información de orden público porque en la vía La Pintada Bolombolo las autoridades incautaron más de 600 kilos de marihuana que eran transportados en una camioneta. En medio de la situación, el conductor del vehículo, según el informe de las autoridades, al verse interceptado por los agentes de la policía, emprendió la huida, pero metros después fue capturado y puesto bajo las autoridades competentes. Esto dicen las autoridades. Al momento de hacer la verificación total del vehículo en el que transitaba, se puede observar que dentro del mismo se encontraban 22 pacas, las cuales contenían paquetes de aproximadamente 1 kilo de peso de esta sustancia. Es así como en el total del peso de lo que transportaba se logra identificar un total de 650 kilos de marihuana, los cuales fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación con el respectivo capturado. La Seccional de Tránsito y Transporte del Departamento de Policía de Antioquia continúa haciendo todas esas actividades con el fin de garantizar la convivencia y la seguridad de todos los habitantes de esta región antioqueña. Bien, entre otras noticias les contamos que Alemania aprobó el consumo del cannabis de manera recreativa para el uso lucrativo también en este país de esta sustancia. Veamos el informe. La Cámara Baja del Parlamento alemán dio luz verde a la legalización del consumo y posesión de hasta 50 gramos de cannabis, marcando un hecho histórico en la política alemana. El proyecto de ley, presentado por el ministro de Sanidad, generó intensos debates y fue respaldado por los diputados de la coalición de gobierno, mientras que la oposición cristiano-demócrata y los ultraderechistas expresaron su desacuerdo. Lauterbach, en su intervención, destacó el cambio en su postura personal, subrayando que la ciencia aboga por este nuevo enfoque. El ministro abogó por evitar la criminalización de los jóvenes, proponiendo una alternativa al mercado negro. La nueva ley, que entrará en vigor en abril, permite a los mayores de 18 años cultivar hasta 3 plantas de cannabis en casa para el autoconsumo o poseer hasta 50 gramos de flores secas en privado. En público serían máximo 25 gramos. A partir de julio, la creación de clubs para el cultivo colectivo y el intercambio privado será legal. Sin embargo, la legalización no está exenta de críticas. La oposición conservadora cuestiona la efectividad de la medida, mientras que las asociaciones médicas advierten sobre los riesgos para la salud, especialmente entre los jóvenes. La evaluación de los efectos en la salud de niños y adolescentes se llevará a cabo 18 meses después de entrada en vigor la ley. Las restricciones incluyen la ilegalidad de fumar en un radio de 100 metros de centros educativos y zonas deportivas. El consumo en zonas peatonales estará prohibido hasta las 8 de la noche.